Continuamos en esta noche, seguimos con el doctor Rochú, director del Observatorio de Medios, y nos acompaña ahora Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Buenas noches, Roberto, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. La captura del magistrado Julio Osuna y de una hermana de Henry Fariña el fin de semana, pues ha dominado las noticias en este momento. ¿Te sorprende la captura de Osuna, ahora acusado de ser parte de una red, en este caso enquistada en el poder electoral, que le está emitiendo cédulas, dicen a Alejandro Jiménez el Palidejo, vinculado pues con el crimen organizado? Bueno, en principio, Carlos Fernando, el caso Fariña ha traído una serie de sorpresas por todo lo que está saliendo desde fondo, ¿no? Me sorprende que un magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral esté vinculado, porque hasta ahora en Nicaragua, al menos públicamente, no se conocía de un caso de tal nivel. Es decir, nosotros decíamos que, y siempre lo hemos dicho, que a nivel territorial hay algún nivel de penetración primaria, y cuando hablamos de penetración primaria es que el narcotráfico ha comprado o ha penetrado algunas estructuras de las instituciones de gobierno en los departamentos donde hay más presencia del crimen organizado, es decir, Riva, Bilwi, donde se han dado fugas de narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pero estamos en este caso ante presencia de un nivel mayor. Como tú lo decías, estamos en presencia de una conquista, una penetración de un nivel central de las autoridades públicas y políticas de este país, y por lo tanto nos llama la atención. Es decir, no lo podemos dimensionar en su tamaño correcto, ¿verdad? Hasta ahora están comenzando las investigaciones. Mañana van al juzgado, comparece el magistrado Osuna, además de la hermana que esa es la otra conexión, la hermana de Henry Fariña, Carla Fariña, Sí. quien había sido detenida antes por un incidente con un sujeto que aparentemente llegó a hostigarlo, pero ahora la detuvieron por este caso porque dicen que ella fue la que testificó para que le dieran la cédula a Alejandro Jiménez el Palidejo, lo cual termina de cerrar el círculo entre Fariña y el Palidejo. Fariña en algún momento ha señalado que él no tiene nada que ver con el otro, pero evidentemente hasta la hermana está vinculada. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que va a presentar la Policía Nacional como expediente para la acusación de la Fiscalía. Recordemos que se terminan las 48 horas de investigación policial e inicia el proceso judicial ante el Ministerio Público para ver, el Ministerio Público va a valorar las pruebas hasta en este momento y pedir ante el juzgado algún tipo de medida cautelar, si mantienen la prisión o no. Está en el proceso inicial del proceso jurídico penal. Ahora, el punto es que hay que ver si la Policía Nacional en ese expediente presenta los documentos necesarios que habrá encontrado en el Consejo Supremo Electoral para vincular los dos casos, ¿ya? Hay otro caso que es el de estos dos pilotos colombianos cuya aeronave está desaparecida, que dice que se la robaron en Colombia, y ahora dicen que andan con cédulas nicaragüenses que también fue expedida por esa misma célula, por esa misma banda. ¿Qué conexión puede tener una cosa con la otra? Bueno, hay varios procesos judiciales y procesos investigativos que la policía está llevando de manera simultánea. Está el caso por el cual también cae Osuna, el caso de la constitución de una sociedad anónima con el grupo de David Patrón, el mexicano que fue capturado precisamente y que vincula que supuestamente esta es la cédula que ayudaba a transportar la droga del Palidejo hacia el norte. Es decir, hay una serie de investigaciones que todavía se están llevando paralelamente, pero que no se conocen con detalle. Y yo creo que la Policía Nacional debe de aclarar el detalle, no la generalidad, sino el detalle de todos estos procesos para quedar claro de qué se trata. Ahora, no es la primera vez que se señala al Consejo Supremo Electoral entregando cédulas. Acordate, tenés el caso de la FARC, por ejemplo. Tenés el caso de una denuncia que se publicó hace varios tiempos a través de la prensa, una denuncia del corresponsal de la prensa, en el que decía que en Bluefields se estaban entregando cédulas a colombianos residentes en Bluefields. Pero en ese caso las autoridades nunca actuaron. ¿Será que acá era inevitable que tenían que descubrir cómo se le entregó una cédula a este señor Jiménez costarricense que aparece metido pues en un crimen de tal dimensión como es el de Facundo Cabral, que no podían dejar de actuar? Mira, yo creo que las razones por las cuales la policía penetra a investigar
no podemos descartar que al menos en alguna medida hay una decisión política, ¿ya? Y la decisión podría venir del más alto nivel, es decir, hay una decisión del Ejecutivo para decir, lleguemos hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, a ver qué es lo que sale de ahí. Pero yo te quisiera decir algo, Carlos Fernando. Mira, el caso de Osuna es un caso que sin duda penetra el Consejo Supremo Electoral. Osuna es un magistrado suplente, no permanece en las oficinas del Consejo Supremo Electoral. Creo que todavía, tengo entendido, no tenía oficina dentro del Consejo Supremo Electoral y era sustituto de uno de los magistrados titulares. Es decir, para que Osuna haya usado toda la red de trabajo que había a lo interno del Consejo Supremo Electoral, debió haber entramado alguna red de apoyo y alguna red de colaboradores directos. Y es eso lo que creo que la policía está investigando y lo que creemos que la policía debe perseguir. Es decir, es interesante saber y conocer que la policía está centrando sus investigaciones en el Consejo Supremo Electoral, una institución que ha sido señalada múltiples ocasiones de tener altos niveles de corrupción. Cualquiera puede decir, si hasta le terminaron dando una cédula a esta persona vinculada al crimen organizado, ¿qué otras cosas no habrán ocurrido en el Consejo Supremo Electoral? Exactamente, es decir, y no solo eso, es decir, hay que sistematizar la información y hay que traer a la colación todo el número de cédulas que aquí se ha entregado a personajes de dudosa reputación, ¿ya? Ve, y en los distintos trabajos que ustedes hacen a través del IEP sobre el crimen organizado, ¿ustedes no han encontrado otro tipo de evidencias o otro tipo de indicios sobre los niveles de penetración que tiene en Nicaragua? Bueno, lo que nosotros hacemos, Guillermo, es aplicar un poco el método científico, el método de investigación social, para tratar de determinar realidades que existen a nivel de país. Mira, hasta ahora, antes del caso Osuna, nosotros lo que habíamos determinado era una penetración inicial de la institución policial a nivel territorial, a nivel de departamento. Y ya te decía, casos donde en algunos departamentos donde el crimen organizado tiene mayor presencia, que principalmente son los departamentos que sufren la ruta del tráfico transnacional de drogas, Rivas, Chinandega, Bluefield y Bilwi, ¿ya? La ruta pacífica, la ruta del Caribe. Cuando vos sistematizás todos estos casos, desde el 4 de mayo, cuando mataron a los policías en Bluefield, y donde se desprende una investigación y resultan implicados oficiales de la misma Policía Nacional, hasta casos de fuga de narcotraficantes y casos de deportaciones de Colombia de policías que custodiaron la fuga de narcotraficantes colombianos, como en el caso de Bilgi, vos decís, bueno, aquí hay algo, ya que hay un nivel de penetración hasta cierta medida, pero algo que quisiera apuntar es que los detalles de esa penetración no se conocen. Es un manejo secreto, un manejo institucional reservado y que no ha sido público. Yo creo que la policía debería, en aras de la legitimidad de su imagen, debería aclarar estos casos. Hay otra pregunta que está planteada también sobre el tapete y es ¿cuál es la contundencia que tienen las pruebas que hasta ahora ha presentado el Ministerio Público en las acusaciones a Fariñas? Es decir, ¿cuál es la acusación sobre Fariñas en materia de lavado de dinero? Se habla de las operaciones del Club Elite del año 2007 al 2012, pero las cifras no son cifras que impactan. Ahí no se percibe que hay una gran operación económica. Y por el otro lado, en lo que respecta al movimiento de drogas, pues cuando uno ve lo que se mueve en materia de narcotráfico por el Pacífico, por el Caribe, pues estamos hablando de que no se trata de una banda que sea comparable con la de los otros carteles. Bueno, yo creo que esa pregunta, Carlos Fernando, nosotros la vamos a responder o vamos a tener ciencia cierta cuando hay intercambio de pruebas en el proceso judicial. Es decir, la defensa va a tener que recibir las pruebas del Ministerio Público y entonces vamos a tener la oportunidad de conocer cuáles fueron los argumentos y las pruebas contundentes que tiene el Estado de Nicaragua contra Fariñas. Pero aún así, lo que estoy diciendo es que hasta ahora, hasta estas alturas del proceso, el detalle, como te digo, no es conocido.
¿Cómo valoras vos, Guillermo, la labor de los medios de comunicación, las investigaciones paralelas, independientes que están haciendo en estos casos? Hemos visto momentos en que la policía reacciona con mucho celo y en algunos casos hasta perdiendo un poco la mesura, ¿no? La primer comisionada Minta Granera, sobre todo cuando se presentaron los señalamientos de la presunta vinculación entre el comisionado ahora en retiro Carlos Palacios y Fariñas y otros momentos. ¿Cómo ven ustedes lo que los medios están haciendo y lo que pueden hacer? Mira, en relación a los medios, yo creo que hasta ahora lo que has demostrado es como una especie de mediación entre las declaraciones que hacen los órganos de investigación policial, hacer esos planteamientos, pero se ha perdido parte de ese ejercicio profesional que tenían los medios de comunicación de realizar o ir más a fondo en este tipo de investigaciones. Porque como plantea Roberto, si la aplicación de esos métodos científicos sociales a partir de información que están en los medios de comunicación para establecer algunas deducciones, yo creo que eso también podrían hacerlo más a fondo los periodistas. Es decir, sobre todo los que están en ciertas regiones del país. Porque yo he cuestionado fundamentalmente a los corresponsales de Bilwi y de Bluefield, en el sentido de que solo dan noticias de narcotráfico. Yo lo que he dicho es, ¿por qué no dan noticias de otro tipo? Y lo único que dan, cuando dan tipo de esta información, es únicamente si hay una captura, si en alta mar los miembros del ejército hicieron algunas persecuciones de las lanchas, las detuvieron, y el número de cocaína que ha sido incautada. Pero en el caso específico, Fariñas, Palidejo, Facundo Cabral, el empresario Guillermo Terán, que es otro de los que está involucrado, y ahora este tema de la cédula, ¿cómo valorás lo que han hecho los medios y lo que pueden hacer? Me preocupa el hecho de que los medios se están quedando solamente con la versión oficial. Es decir, la versión oficial es suficiente fuente de información como para elaborar una nota periodística. Antes, no sé, pues antes por lo menos se trataba de conocer perfiles, se trataba de buscar la otra historia que estaba detrás de la información oficial. Por ejemplo, a estas alturas yo no conozco un perfil exacto de Fariñas. ¿Quién es Henry Fariñas? ¿Cómo se metió al mundo de los espectáculos? ¿Quién es realmente? ¿De dónde nació? ¿De dónde es su origen? Jamás, es decir, hemos visto una parcialidad en la cobertura que va en detrimento del derecho a conocer y en detrimento del derecho que tiene la población a informarse. Pero a partir... ¿Se conocen algunas versiones? No, Octavio hizo un trabajo, Octavio Enríquez, que apareció en Confidencial, fundamentalmente de Fariñas, pues. Pero lo que dice Roberto tiene algún sentido, pues. El ejercicio de los medios de comunicación aquí ha sido pero muy complaciente. Es decir, vos no has visto mayores arrestos en el periodismo y allí tiene que ver algo con la preocupación que nosotros demostramos con la nota roja, porque hay una serie de sucesos, de acontecimientos que deberían estar en la agenda de los medios de comunicación, pero por estar más ocupados por accidentes de tránsito, muchas veces intrascendentes, por una persona que se cayó de un caballo, y hay grandes ejes temáticos vinculados con la seguridad ciudadana que deberían interesar a los medios de comunicación, y vos no ves que se enganchan con esos temas. Tal vez ahora que aparece la conexión con el Consejo Electoral y el tema de las cédulas, pues ahí hay un filón de investigación. Esperemos que así sea y esperemos que los medios realmente se inquieten en tratar de indagar qué hay más detrás de la versión oficial. Porque, como te digo, si este es un primer caso en lo que el nivel de penetración es más arriba que el nivel territorial que te explicaba al inicio, ya debemos de preocuparnos. Es decir, Nicaragua podría tener una penetración a nivel de funcionarios de Estado preocupante. Mira, por eso yo creo que tendrán que ir a fondo la Policía Nacional, porque el grado de preocupación que genera a partir de las instancias que aparecen involucradas esta vez, y a partir de lo que decía Roberto, en el sentido de que aquí hay también una decisión de ir a fondo, esperamos que esta vez sí, en verdad, se vaya realmente hacia el final, porque perderíamos esa situación que realmente en Nicaragua es una situación de cierta seguridad que no es igual, ni siquiera Costa Rica, que a veces se hacen las comparaciones, ni mucho menos con El Salvador, con Guatemala y Honduras. Ahí es donde conviene ir a fondo. Ahí está la clarinada. Ahora ya te dicen las instancias superiores de un poder del Estado. Vos decís, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre?
Y luego, ahora la Policía Nacional ha entregado, ayer vi que Trinchera la Noticia fue el primero que puso ese, cómo estaba integrada el organigrama, el organigrama de la célula. Yo pienso que esto da pie también para que los medios de comunicación contribuyan haciendo otro tipo de investigaciones o indagaciones con los familiares de quienes en este momento están siendo acusados también. Gracias, Guillermo, gracias a Roberto Orozco, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Son temas que seguramente estarán en el debate de la opinión pública en las próximas semanas. Mañana se presenta en el juzgado el magistrado suplente de origen PLC, Julio Osuna, y también la hermana de Henry Fariña. Vamos a ver las acusaciones que presenta el Ministerio Público. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.